presentamos las entrevistas exclusivas de Patio de Letras aquí en la Feria eh, 50 de Libro de Buenos Aires y Renato Cisneros ha tenido la amabilidad de conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Renato? ¿Qué tal? Bien, Guille, contento de verte y contento de estar aquí en la feria, en esta edición tan especial para Perú, que es el invitado especial. Así es. ¿Tú has venido la última vez? ¿Cuándo fue que viniste a Buenos Aires? A la feria? Vine a la feria, esta es la primera vez que vengo a la feria del libro. He venido antes a presentar, pero en librerías, ¿no? Un poco más por cuenta de la editorial, pero en la feria esta es la primera vez que estoy aquí en la rural. Okay, ¿cómo la ves? Grande, grande, tan grande como la de Bogotá. Yo creo que después de la de Guadalajara, en el ámbito latinoamericano, la de Colombia y estas son las más importantes. Sí. Así que también eso, y se ve, ¿no? Hay una cantidad de stands, mucha gente circulando, es una feria larga, de 3 semanas. La verdad es que noto mucho movimiento. Así es. Bueno, la distancia que te separa de tu libro son 10 años y un poco más. Bueno, el proceso ha sido obviamente un poco más, ¿no? Desde que salió son 10 años, ¿verdad? Entonces, no sé si lo has vuelto a leer hace poco. ¿Cómo es la relación con tu libro? ¿Cómo te relacionas tú con tu libro? ¿Lo vuelves a leer? ¿Lo has tenido que leer? ¿Lo dejaste un tiempo? ¿Cómo es eso? No, yo no lo he releído. He releído pasajes, ¿no? Desde que salió no lo he vuelto a leer completo, pero si en alguna presentación hay alguna lectura, ¿no? Trato de leer siempre cosas diferentes para estar lo más cerca posible a una relectura completa, pero no lo he vuelto a leer íntegramente. Uh-huh. Y es muy interesante la presentación que has tenido ahora con una persona, un autor que es hijo de desaparecido, Félix Bruzón, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito esa sensación que has tenido con... De hecho, me quedé con ganas de preguntarle más cosas a él también, porque quería saber, se lo pregunté al final, ¿no? Si él había llegado a tener información respecto al paradero de sus padres. Dijo que sí, que mucho, pero todavía no había escrito un libro de no ficción, un libro de cuentos que se titula 76, porque es el año en que empieza la dictadura, es el año de su nacimiento, es el año de mi nacimiento. Pero no he sabido qué ocurrió con sus padres. Pero claro, a mí también me interesa mucho ese tema, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos de los desaparecidos? ¿Y qué pasa también con los hijos de los represores, ¿no? ¿Cuántos se desmarcan de sus padres, de lo que hicieron sus padres? ¿Qué tanto lo discuten o lo justifican? Sí, a mí me interesa mucho saber qué ocurre con los hijos de ambos lados. Yo he visto, digamos, procesos relacionados con la memoria más enfocados en los abuelos. Yo siento que los abuelos, o sea, hay siempre películas, ¿no? Encontré un cajón con fotos de mi abuelo, encontré un manuscrito de mi abuelo. Entonces, porque el padre es una figura cercana, pero a la vez no, ¿no? Entonces, en tu caso, obviamente, por la figura de tu padre, ¿no? Es como que se hacía para ti necesario enfocarlo desde ahí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo vives hoy ese recuerdo? ¿Cómo ha cambiado tu libro, el recuerdo que tienes tú de tu papá? Mucho, porque cuando mi papá todavía estaba vivo y antes de que yo me animara a empezar la investigación o sintiera la necesidad de empezarla, yo tenía una opinión formada sobre mi viejo y era una opinión en términos generales muy positiva, a pesar de que habíamos vivido en algunos periodos de tensión, ¿no? Por mi edad y por la suya, por las cosas que nos distanciaban, pero en general yo tenía una buena relación con él hacia el final de su vida. Ahora es verdad que cuando él muere, y tal vez ahí ya había un primer motor, una primera necesidad de escribir, cuando él muere yo experimenté algo a lo que me costaba ponerle lenguaje, porque junto con el dolor, ¿no? De haber perdido a mi padre, convivía junto con ese sentimiento una sensación de libertad, ¿no? Que me parecía un poco apócrifa, ¿no? Un poco traidora. No la podía verbalizar, no era fácil decir estoy triste, pero, ¿no? Porque sin duda su partida me permite a mí empezar a moverme por el mundo sin las normativas que él había impuesto. Entonces,
es difícil encontrarle un nombre a ese sentimiento. Estás triste, pero te sientes libre. Y con los años, a ver, yo creo que el haberlo investigado, por decirlo de alguna forma, me ha permitido humanizarlo, me ha permitido entender algunas de sus complejidades. Y hoy, que también soy 10 años mayor, que tengo hijos, que soy papá, también me doy cuenta de que hay algunas cosas que, que los hijos nos cuesta entender de los padres, a los que a veces les exigimos una coherencia moral, que no pueden tener, porque finalmente son humanos y son falibles y son vulnerables, aun cuando intenten hacernos creer que no. Claro. Cuando escribías sobre tu padre, digamos, o sea, ¿qué pensabas sobre tu mamá? Porque tú dijiste que fue un informante, digamos, importante para el libro, pero no te, no te llamaba o sea, mejor dicho, ¿hubieras escrito un libro sobre ella? Mira, es curiosa la pregunta porque yo me lo he preguntado varias veces después de haber escrito la novela sobre mi padre, qué lugar tiene mi madre en mi escritura. Y yo creo que si alguna vez escribo algo sobre mi madre no va a ser un libro como ese, va a ser un libro totalmente diferente. Primero porque mi padre era una figura pública, es decir, era un hombre, un sujeto expuesto, ¿no? Era un sujeto que se externalizaba, cuya privacidad eh, era parcial, porque también era un sujeto, como digo, público que aparecía en los medios. Mi madre es todo lo contrario, mi madre siempre ha estado un poco invisibilizada, como tantas mujeres, a partir de figuras masculinas no totalizantes o eclipsantes. Eh, entonces yo creo que si algún día escribo una novela sobre mi madre no va a ser con este registro, sino tendré que buscar eh, una historia que me permita llegar a ella de manera más sutil, más inadvertida, ¿no? Menos directa, porque ella es así. Entonces, en esta novela, ella es un personaje que tiene otro nombre y yo modifiqué su nombre intencionalmente para también vencer el pudor de escribir sobre mi madre, ¿no? Y a veces cuando lo pienso en retrospectiva, digo, yo no sé si me animaría a escribir otra vez en esos términos, ¿no? Porque hay algo de osadía también, ¿no? De exponer historias de los demás. Creo que hoy día yo sería más cauto con eso. Pero también respeto mucho las urgencias que tuvo el escritor que yo fui hace 12, 13 años, cuando estaba completamente sumergido en la escritura de ese libro. Sí, mi vieja fue muy informada, mi vieja pasó por varios procesos. Primero le parecía inadmisible que yo me, me sumerja en un proyecto como ese, pero luego me daba información también, muy, muy interesante. Y luego se alejó completamente del libro, le molestó leer el manuscrito, y no fue la única persona que leyó el manuscrito. Y me pidió llorando que quite un capítulo, y yo no lo quité, peleamos, fuerte. Pero cuando salió el libro y ella se dio cuenta de que el libro no produjo todo lo que ella temía que produjese, censura, señalamiento, etcétera, y se dio cuenta que fue ganando lectores fuera del Perú, fuera de la familia, se volvió una incondicional del libro y lo defiende. Y, bueno, entonces, sí, sí, también es un personaje, mi vieja, que algún día aparecerá en alguna novela mía, a pesar suyo. Sí. Y bueno, finalmente estás nuevamente en Argentina. Me pareció muy bacán lo que dijiste sobre la mitología, este mítico lugar, este mítico personaje que este embajador que es una especie de Godot argentino que nunca llega. Sagarna. Esperando a Sagarna, ¿no? No, que tiene un nombre, ¿no? Claro, que se presta para... Que se presta para, sí, para la chacota, ya llegará Sagarna. Argentina tiene un lugar especial para ti desde siempre, ¿no? Desde ¿Cómo siempre lo vives? es un lugar místico en un sentido, ¿no? Como contaba en la charla, mi abuelo lo desterró Leguía y él terminó aquí después de estar en Panamá, Guayaquil, terminó en Buenos Aires, se instaló en Buenos Aires. Mi padre nació en esta ciudad, creció en una quinta en la calle Esmeralda 865 y tenía una vida muy convencional hasta que a los 23 años
mi abuelo le dice, tienes que ir al Perú. La familia empezaba a volver de a pocos. Y es interesante porque mi viejo, que nació aquí, como sus hermanos, todos salvo el Jaime, el mayor, que había nacido en Lima, todos crecieron acá, pero mi abuela los educaba como peruanos. Les hacía cantar el himno todos los días. Les metía cocachos y los escuchaba vocear. Y decían, vos, tú no eres argentino, tú eres peruano. Qué interesante, porque generalmente el inmigrante busca asimilarse, ¿no? Exacto, pero el destierro había dejado una herida de orgullo tan marcada en mis abuelos, que cuando mi padre se va al Perú por primera vez, le escribe una carta a su hermano donde le dice, tengo la sensación de estar volviendo a un país que no conozco. Buenísimo. Y entonces, claro, ellos eran peruanos, crianza, pues. pero el Perú era un lugar que había que conquistar, había que volver a ese país. Y mi padre vuelve, a pesar de tener a una novia acá con la que estaba a punto de casarse, vuelve y continúa su carrera militar allá y bueno, sigue la progresión de su carrera. Claro, y tú ahora eres migrante, ¿no? Y yo ahora soy migrante. Y sí, hay como algunos, no sé si te pasa, pero hay como algunos signos o hitos en la historia de cada familia que se van repitiendo, ¿no? Sí. Quizá no en todos los descendientes, pero en algunos. Y si uno aprende a reconocer esas señales y a encontrarles algún tipo de hilación, quizá puedes tener una historia que contar. Entonces, claro, cuando yo me doy cuenta que termino encontrando un poco mi lugar en el mundo fuera del Perú, siento que formo parte de una coreografía que empezó muchos años atrás, ¿no? Totalmente, de hombres que se hicieron fuera de su país o que tuvieron que distanciarse un poco para reencontrarse con una parte central de ellos. Totalmente. Bueno, Renato, no puedo terminar la entrevista sin preguntarte qué piensas tú de lo que está pasando en el Perú con la segunda vuelta, ya porque ya quedan las dos opciones que ya sabemos. Entonces, ¿cómo lo vives tú? Porque realmente el panorama es bien complicado. Hay gente que no ha logrado ni 1000 votos y ha salido senador por esa región, por cómo han modificado las reglas para que gente realmente sin representación esté sentada y decida los destinos del país en un supersenado, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, el escenario es desolador, es muy preocupante. Creo que todo lo que ha sucedido nos debería llevar primero a pensar en que hay que replantear también el juego, las normativas electorales. Hay un serio problema de representación en el Perú. La oferta sigue siendo pobrísima, el elector tiene que elegir entre candidatos que casi no han tenido nunca vida partidaria, ¿no? Que son aventureros. Entonces hay un problema de representación, hay un problema institucional, hay un problema de reconocimiento de la legalidad. Me preocupa que haya políticos o candidatos que no sepan reconocer los resultados, que asusen a sus seguidores en nombre de un fraude que no existe. Pero lo que más me inquieta, Guillermo, es que no hayamos sabido generar liderazgos de centro en estos años. Porque los liderazgos tienen que cocinarse no 6 meses antes de una elección, ¿no? Sino precisamente en el interregno entre una elección y la otra. Ahí es donde uno ve realmente a los líderes que se preocupan, se pronuncian, intervienen, colocan en debate temas interesantes. Y creo que hay gente que lo puede hacer, pero incluso aún cuando generemos esos liderazgos de centro que ojalá surjan, ojalá Marisol Prestegui de aquí a 4 años sea una opción. Que no desaparezca. Que no desaparezca, claro. O el propio Nieto, que no desaparezca. Ojalá que, pero junto con eso, también tiene que haber una forma de fortalecer la educación cívica, porque mi miedo es que de aquí a 5 o 10 años, a la gente más joven, como siento que ocurre ahora, le interese un bledo, comprometerse políticamente o ir a votar, y terminan haciéndole juego a cualquier payaso, ¿no? El fenómeno Belmont es un poco resultado de eso, ¿no? De la ignorancia, del desconocimiento, de la apatía, en fin, de la poca relación con la información que tenemos a disposición. Entonces sí, no hay ninguna razón para ser optimistas. Quien gane después de la segunda vuelta nos va a llevar a un escenario en el que todo va a ser muy angustiante, pero ojalá que quien gane entienda, sea Fujimori o sea Sánchez,
que entiendan la naturaleza de su triunfo, porque van a ganar a pesar de no por sus méritos, sino porque no queda otra. Y, y yo creo que en un país como el Perú, con la fragmentación que hay, el presidente o presidenta que entre al gobierno tiene que entender que no debe gobernar para sus parciales, sino sobre todo para los peruanos que no han votado por ellos. Quiero decir, la segunda vuelta es el terreno, es el espacio ideal para exigirles a estos dos candidatos que muestren todas sus cartas, aun cuando el día de mañana puedan incumplir su palabra, pero es el momento de crear algunos candados, ¿no? Que nos digan cuál va a ser la posición con el BCR, que nos digan quién va a ser su primer ministro, que entiendan que no pueden gobernar para sus seguidores únicamente, sino sobre todo para aquellos que no confían en esas propuestas. Vamos a ver qué pasa, pero yo lo veo con mucha preocupación. No veo ninguna señal que me indique que eso vaya a mejorar, no te digo mañana, sino de aquí a 10 años. Bueno, veamos a ver qué sucede. Muchas gracias, Renato, felicitaciones nuevamente de tu novela. Realmente han pasado el tiempo y yo veo que se ha consolidado como una gran novela, ¿no? Te lo digo de verdad, de corazón y de verdad que tu voz es necesaria en el panorama literario peruano y obviamente pues panamericano, ¿no? Muchas gracias, viejo. Gracias y bueno, y espero que la gente siga viendo los contenidos de Patio de Letras, ¿no? Porque siempre donde hay un espacio de conversación es un ladrillo en la enorme escalera que tenemos que construir para que en un país cada vez más dividido haya instancias de comunicación. La gente se ha olvidado de conversar y a veces, aunque parezca mentira, un espacio como este de diálogo le recuerda a los, ojalá muchos espectadores, que no podemos dejar de conversar por más que pensemos diferente. Porque al final del día lo que te define como persona no es si votaste a derechas o izquierdas, es si eres buen padre, si eres buen vecino, si eres buen ciudadano, si pagas tus impuestos, si te preocupas por el colectivo. Yo creo que esas cosas al final del día definen mejor quién eres que si votaste por un candidato. Totalmente. Muchísimas gracias, Renato. A ti, viejo, gracias. Chévere.